Los años del aislamiento. Los años 40 y 50 fueron tiempos difíciles para la economía española. Después de la Guerra Civil, las opciones económicas del nuevo régimen provocaron una dura depresión que duró 15 largos años. Un periodo negro en el que muchos de los progresos conseguidos en el primer tercio del siglo XX quedaron eclipsados y en el que las diferencias entre España y los países de su entorno se ampliaron profundamente. La destrucción que se produjo durante la Guerra Civil dejó a la economía española en una situación muy complicada. Pero la larga posguerra que vivió España en los años 40 no puede justificarse solo por las pérdidas económicas de la contienda. El PIB per cápita español no se recuperó del efecto de la Guerra Civil hasta 1954. Esto es un periodo de tiempo muy dilatado en relación a lo rápido que se recuperó la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, que superó el nivel de PIB de antes de la guerra en términos per cápita hacia 1949. Esta divergencia no se puede explicar por las destrucciones de bienes de capital y equipo que se dieron durante la Guerra Civil, puesto que fueron bastante inferiores a las que se dieron durante la Guerra Mundial. El grueso de las destrucciones se concentró en la infraestructura y el equipo de transporte. Si tomamos, por ejemplo, las locomotoras que se destruyeron en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial en Francia e Italia, el porcentaje llega a las 3/4 partes, mientras que en España solo se dañaron el 40% de las locomotoras durante la Guerra Civil. Esto es extensible a vagones, a barcos, centrales eléctricas, es decir, magnitudes que son relativamente fáciles de contar, que fueron destruidas en menor medida en la Guerra Civil. El declive económico español de los años 40 debe achacarse no solo a la Guerra Civil, sino sobre todo a las opciones políticas, económicas y sociales que eligió el franquismo. Entre todas ellas, una de las más negativas para el futuro fue la política de exclusión a la que se sometió a los vencidos. No hubo lugar para la reconciliación y entre 1939 y mediados de los 40, miles de personas fueron recluidas en cárceles y campos de concentración. Muchos de ellos acabaron sus días ante un pelotón de fusilamiento. También miles y miles se vieron forzados al exilio. Entre ellos había obreros cualificados, maestros de escuela, técnicos, profesores universitarios, intelectuales. La represión y el exilio generaron un sufrimiento humano incalculable, pero además supusieron una pérdida de capital humano de la que España tardaría mucho tiempo en recuperarse. La política económica que desplegó el régimen tuvo bastante de ecléctica y desorganizada. El nuevo Estado trató de impulsar la industrialización tomando medidas que satisfacían los intereses militares, pero que no servían para recuperar el dañado nivel de vida de la mayor parte de la población. La simpatía de Franco hacia la Alemania nazi y la Italia fascista hizo que la política económica española fuera, en gran medida, una imitación de la seguida por esos países en los años 30. Hay 5 rasgos que emparentan la política económica del primer franquismo con los proyectos de la Italia de Mussolini y la Alemania nazi. En primer lugar, la preferencia por la autarquía, es decir, el sacrificio de las importaciones en aras de prioridades político-militares. En segundo término,
el impulso de un proyecto de industrialización pesada, cuyo exponente principal fue el INI, el Instituto Nacional de Industria, inspirado por el IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale italiano, y por los sectores favorecidos en el Vierjahresplan, el plan cuatrienal de la Alemania nazi. En tercer lugar, la intervención de precios, de distribución de primeras materias, las licencias a que se sometió a la inversión privada, también son típicas de estas economías totalitarias. En cuarto lugar, la preferencia por una divisa sobrevalorada, la negativa a devaluar, que se emparenta con la batalla de la lira de Mussolini, y las invenciones de los nazis como los tipos de cambio múltiples que se aplicaron y se inventaron en el Tercer Reich. Y por último, el recurso a la represión generalizada y la abolición de los sindicatos libres, el encuadramiento obligatorio del trabajo en sindicatos verticales, también se emparenta con las corporaciones fascistas y con el Arbeitsfront de la Alemania del Tercer Reich. Durante la Segunda Guerra Mundial, la economía española no pudo aprovechar las ventajas que la neutralidad podía haberle reportado. Las buenas relaciones con Hitler y Mussolini llevaron al gobierno español a abandonar durante un tiempo la propia neutralidad y a declarar a España como país no beligerante, que, sin embargo, apoyaba implícitamente a las potencias del Eje. En ese contexto, Franco rechazó las ayudas ofrecidas por los aliados, agravando la escasez de divisas para financiar la recuperación del país. Franco, como San Pedro, renegó de la ayuda exterior de los aliados al menos 3 veces. 2 durante el mes decisivo de junio de 1940, cuando los alemanes ocuparon París y España se declaró no beligerante, ocupando Tánger. En este momento los embajadores de los aliados pidieron sendas entrevistas y Franco les recibió con los retratos dedicados de Hitler y Mussolini, y a los dos les dijo lo mismo, que no necesitaba ayuda de sus respectivos países. La tercera ocasión fue en abril de 1941, cuando Wedel intentó otra vez reunirse con Franco y Franco estuvo 5 meses sin darle audiencia. Esto llevó al embajador estadounidense a declarar que de todos los gobiernos ignorantes del mundo, el más desconsiderado con los Estados Unidos había sido la España de Franco. El aislamiento de la economía española perduró más allá de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, mientras los países de Europa Occidental comenzaban a recibir la ayuda americana para la reconstrucción a través del Plan Marshall, el franquismo seguía con una política autárquica que reducía sustancialmente las relaciones con el exterior. La autarquía sí representa una etapa singular en el comercio exterior de España durante todo el siglo XX. La autarquía fue una etapa en la que se redujo el comercio a unas proporciones mínimas de la renta nacional, aproximadamente la mitad de lo que había sido ordinario durante los 30 años anteriores, y por lo tanto la autarquía sí que representa un cambio drástico en relación con el comercio exterior de España. Este cambio se hizo con 2 instrumentos que además fueron muy negativos desde el punto de vista de la asignación de recursos y por lo tanto desde el punto de vista de lo que el comercio representó en el crecimiento económico de España durante el periodo. El primero de los instrumentos fueron los tipos de cambio múltiples. Había un tipo de cambio casi para cada una de las mercancías o de las operaciones de importación y exportación del comercio exterior de España, y en segundo lugar las licencias de importación. Con ambos instrumentos lo que se hacía sobre todo era conseguir que fuera más importante al final las buenas relaciones políticas de los empresarios o las buenas relaciones que tenían con la administración quienes podían conseguir las licencias o unos tipos de cambio favorables, que no la racionalidad de sus propuestas y de sus actividades económicas.
El hambre que se sufrió en España durante la larga posguerra también fue consecuencia de la política económica del primer franquismo. El régimen pretendía conseguir la autosuficiencia alimentaria del país interviniendo en el sector agrario con medidas similares a las establecidas durante la guerra. El Servicio Nacional del Trigo, creado en 1937, siguió siendo el encargado de controlar los precios del cereal. El Estado también intervino en la comercialización y la distribución agraria. Pero el control de los mercados tuvo efectos contrarios a los deseados. Los precios oficiales, excesivamente bajos, animaban muy poco a la actividad agrícola y la superficie cultivada disminuyó. El Instituto de Colonización Agraria trató de afrontar el problema con un ambicioso plan que pretendía poner en cultivo miles de hectáreas y asentar en ellas a colonos. Pero apenas se obtuvieron resultados relevantes. La valoración que podemos hacer de la política agraria durante el periodo del franquismo autárquico entiendo que no puede ser nada más que negativa. Si nos referimos a dos aspectos fundamentales de la política agraria, que sería la de política de estructuras y por otra parte la política de producciones, en lo que concierne a la política de estructuras, durante este periodo se produjo un desmantelamiento de lo que había sido la reforma agraria de la República, incluyendo todas las medidas de carácter social que se habían tomado favorables a los campesinos, y se sustituyó por la política de colonización, que constituyó un auténtico fracaso. La ley de grandes zonas, muy ambiciosa, se tradujo en una aplicación práctica casi inexistente, y la política de asentamiento de colonos no tuvo ninguna relevancia. En lo que concierne a las producciones, los años 40, como es bien conocido, son los años del hambre, son los años del desabastecimiento, son los años en los que la población española tuvo que sufrir auténticas calamidades desde el punto de vista de los abastecimientos, y por lo tanto la valoración, como decía al principio, solo puede ser desfavorable. Pero el efecto más negativo de la excesiva intervención estatal sobre la agricultura fue el mercado negro. El control de precios hizo que muchos agricultores desviaran una parte de las cosechas hacia un mercado ilegal, cuyos precios eran mucho más altos que los oficiales. El gobierno conocía perfectamente la existencia de este mercado paralelo, pero hizo muy poco por eliminarlo. El régimen franquista durante el periodo de la autarquía fue permisivo con el mercado negro, e incluso podríamos decir más. El propio general Franco, que conocía evidentemente estas prácticas y que sabía en muchos casos por informes que le llegaban a él personalmente de la participación de altos jerarcas del régimen en el mercado negro, utilizó este conocimiento como instrumento político de control de los propios miembros de su gobierno y de altos dirigentes del régimen. Es cierto que el mercado negro fue una consecuencia del sistema de intervención, pero una vez que el mercado negro se instaló y que empezó a proporcionar grandes fortunas a las personas que participaban en él, el mercado negro se convirtió en un elemento más del propio régimen franquista. Las diferencias de precios entre los mercados lícitos e ilícitos podían ser abismales. En 1944, en algunas ciudades, un kilo de pan costaba 1 peseta con 75 céntimos en el mercado oficial y 12 en el mercado negro. Uno de legumbres se vendía a 3 en el oficial y a 12 en el negro. Mientras una minoría podía hacer suculentos negocios a través del extraperlo, la mayor parte de la población no tuvo alternativa. La infraalimentación y el hambre se hicieron habituales. El periodo autárquico ha sido considerado con razón como uno de los periodos más negativos desde el punto de vista de la evolución económica de nuestro país. Hay un elemento que nos permite mostrar esto con toda claridad, que es el del nivel de consumo de productos alimenticios de los españoles.
Este nivel de consumo, comparado con el periodo republicano, con el que se tenía en el periodo 31-36, solo se recupera a finales de los años 50. Y en términos de calidad del consumo alimenticio, habrá que esperar hasta los años 60 para recuperar esos niveles. De manera que, desde el punto de vista de las necesidades básicas de los españoles, fueron 20 años perdidos, 20 años en los que solamente se trabajó para poder recuperar lo que ya se había alcanzado durante el periodo republicano. La valoración, por lo tanto, debe ser negativa. El experimento autárquico se saldó con un fracaso que solo podemos calificar de rotundo. Hay un dato que quizás refleja mejor que ningún otro la extremada dureza de aquellos años. La altura media de los españoles descendió durante la autarquía varios centímetros. De acuerdo con las investigaciones biomédicas, la estatura registraría el estado nutricional, es decir, la alimentación, el esfuerzo físico. Y a partir de este supuesto, las fuentes de reclutamiento militar revelan que los españoles aumentaron su talla física, su estatura desde finales del siglo XIX hasta los años de la Guerra Civil aproximadamente. A partir de este periodo y durante 15 o 20 años la altura registra una seria caída, un deterioro dramático, lo cual revelaría el deterioro del nivel de vida, el deterioro del bienestar y estaría en relación con todos los problemas de distribución alimentaria y de desigualdad social que se genera en este periodo tan difícil para la historia económica de España. Una sensación y tengo síntomas de confesión. Esto debe ser, ay por Dios, algo del riñón. ¿Qué será? O del corazón. Y hay que reconocer con precaución. Doctor, por caridad. Doctor, respéteme. Porque si no mi enfermedad me matará y no podré servirle ya. Las consecuencias de las políticas inadecuadas afectaron a muchas actividades económicas. Las tarifas eléctricas se mantuvieron por ley en niveles muy bajos y los empresarios del sector, en vista de los escasos beneficios, redujeron la inversión. Como los materiales no se renovaban, no se pudo garantizar un suministro eléctrico regular y los cortes de fluido fueron habituales durante varios años. La red ferroviaria, nacionalizada en 1942 con la creación de la Renfe, atravesó momentos de caos, generados tanto por la escasez de material como por los desaciertos en la organización del tráfico. En este contexto caótico, la actuación estelar en materia industrial fue la creación del Instituto Nacional de Industria, dirigido por Juan Antonio Suances. Con el INI, el régimen pretendía industrializar el país, potenciando los sectores que consideraba estratégicos, pero sus objetivos se cumplieron muy parcialmente. El Instituto Nacional de Industria y las empresas públicas que dependían del mismo fue uno de los pilares, junto con el control de cambios y el intervencionismo exacerbado del Estado, del sistema autárquico que dominó la economía española durante los años 40 y 50. Durante las dos primeras décadas de su existencia, el Instituto Nacional de Industria, yo creo que es justo reconocer que contribuyó al aumento de la producción en determinados sectores estratégicos, eliminando estrangulamientos en el suministro de energía eléctrica, en la producción siderometalúrgica, quizá también en la minería. Ahora bien, este aumento de la producción se hizo a costa de graves ineficiencias, sin tener en cuenta los costes de producción, sin tener en cuenta que las empresas debían competir en los mercados nacionales e internacionales, e incluso a veces también a costa de iniciativas privadas. Los desajustes generados por la autarquía también afectaron a las empresas privadas. En el marco regulador creado por el Estado, los buenos contactos con el régimen eran casi imprescindibles para los negocios y, en general, las múltiples formas de intervención ayudan un poco a la recuperación del tejido empresarial. Además, el aislamiento y las decisiones económicas inapropiadas alejaron a España de los sistemas de producción predominantes en el resto de Europa.
En los años 30 y 40, España tenía que haberse incorporado a los países que iban a hacer sus productos en lo que llamamos el sistema de producción en cadena, el sistema de producción en masa, pero no lo logró. ¿Por qué? Primero por la guerra civil, pero este no fue el principal obstáculo. El principal obstáculo fue la política económica del primer periodo del franquismo, es decir, los años 40 y gran parte de los años 50. ¿Qué pasó en aquel periodo? Realmente en los temas de investigación se hizo un esfuerzo tremendo, muy notable, como nunca se había hecho anteriormente. Se llegó a gastar el 0,5 del Producto Interior Bruto, que es un dato similar en aquel momento a cualquier otro país europeo. ¿Pero en qué se estaba gastando? Se estaba gastando en locuras. Un ejemplo puede valernos. Es el de las pizarras bituminosas, donde España intentó sacar petróleo, en realidad lubricantes, de este producto. Lo que se consiguió es lograr que una gota de aquel producto tuviese el mismo precio que un bidón en el mercado internacional, es decir, un atraso y un fracaso absoluto. En conjunto, los años de la autarquía fueron nefastos para la economía española, como lo demuestra la comparación con el caso italiano. Si en 1930 la renta por habitante en España era un 13% menor que la italiana, en 1950 esa diferencia había llegado al 40%. Y eso que Italia había sufrido entre medio los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial. A principios de los años 50, la situación comenzó a cambiar. El fracaso de la autarquía hizo intuir al régimen que los cambios económicos eran imprescindibles para su supervivencia. Además, la tensión internacional, surgida con la Guerra Fría y la Guerra de Corea, llevaron a los Estados Unidos a querer tener a Franco como aliado. Los acuerdos firmados en 1953 permitían el establecimiento de bases militares americanas en España a cambio de ayudas que iban a permitir una cierta reactivación económica. Pero las dificultades eran todavía muchas. La peseta seguía fuertemente sobrevalorada y restringía la capacidad de exportación. La inflación evolucionaba sin control. Crecía el déficit de la balanza comercial. A finales de los años 50, la economía española se encontraba al borde de la suspensión de pagos y requería cambios más profundos. Después de una década de transformaciones titubeantes, en 1959 se ponía en marcha el Plan de Estabilización, que pretendía dar un giro de 180 grados a la economía española. Se trataba de liberalizarla y prepararla para que encajara en el modelo de crecimiento del capitalismo occidental. Era el punto de partida del desarrollismo de los años 60. Claro que otras muchas cosas seguían igual. El mismo año de 1959, Franco inauguraba el Valle de los Caídos, una construcción faraónica, levantada en parte por prisioneros de guerra republicanos, símbolo de una dictadura que duraría 15 años más.